Le agradezco al doctor Jan Meyer por haber aceptado esta entrevista que tiene el motivo de presentar su más reciente libro, que es El Profeta del Nuevo Mundo, Louis Riel, y que tengo entendido que comenzaron a difundirlo el 21 de febrero. Así es. Una fecha muy especial porque fue precisamente el día de Louis Riel. Sí, fue una coincidencia maravillosa y también recibí el libro para mi aniversario, así que doblemente contento. Jan Meyer, creador mexicano de origen francés, llegó a México en 1962 y se naturalizó mexicano en 1977. Ha trabajado en el Colegio de México, la Universidad de Perpiñán, el Colegio de Michoacán y actualmente en el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Se interesa por la historia soviética y Rusia y por temas de la historia global, como las relaciones conflictivas entre las iglesias y el antisemitismo. Sigue la actualidad internacional en su columna dominical de El Universal. Fundó la revista de historia Histor, publicada por el CIDE. Es autor, entre otros libros, de La Cristiada, Rusia y sus imperios, La Gran Controversia, El Celibato Sacerdotal, Manuel Lozada, Estrella y Cruz, El Libro de mi Padre y, si se pueden llamar arreglos, Crónica del Conflicto Religioso en México, 1928-1938. Retomando un poco esta charla sobre Louis Riel, quisiera preguntarle lo más evidente, quizás, que sería, ¿quién es Louis Riel? Esta pregunta tiene un poco de trampa, porque es como compleja, ¿no? Y entonces habría que separar al personaje de la persona de carne y hueso, ¿no? El uso político que se ha hecho de Louis Riel, el sujeto histórico, ¿no? Que vivió en un contexto. Louis Riel es un hombre que murió joven, murió a los 40 años de muerte violenta, condenado a muerte en un proceso totalmente tramposo que le armó el gobierno de Canadá en 1885. Había nacido 40 años antes, en 1845, lo que hoy se encuentra en medio de Canadá, en el estado de Manitoba, en el lugar que hoy se llama Winnipeg, que es la capital de la provincia de Manitoba, que en aquel entonces no se llamaba Winnipeg, era una docena de pueblos a lo largo del río que los anglófonos llamaban Red River y los francófonos llamaban la Rivière Rouge, o sea, el río rojo. Hoy en día es Winnipeg. Ahí nació Louis Riel en medio de esas comunidades que eran todas mestizas. Dos linajes europeos, escoceses por un lado, generalmente protestantes, y franceses del otro lado. Pero estamos hablando de gente que en el caso de los franceses llegó a Canadá en el siglo XVII y en caso de los escoceses a finales del siglo XVIII, después de que Francia perdió Canadá, que no se llamaba Canadá, sino la Nueva Francia, y que pasó a ser posesión del Imperio Británico. Y el otro linaje de esos mestizos, evidentemente, es la raíz india. En Canadá hoy en día la palabra india está prohibida, se considera denigrante, se dice autóctonos o las primeras naciones o las naciones originarias. El caso es que Louis Riel es un mestizo, tiene varias lenguas maternas, lenguas indígenas, fundamentalmente Cree, pero hablaba otras dos idiomas indígenas, y el francés. De una familia acomodada, de padre agricultor, un padre que fue un líder político y que cuando el pequeño Riel tenía apenas 5 años, armó un primer movimiento de resistencia contra una gran compañía capitalista que existe hasta la fecha y que se llama la Compañía de la Bahía de Hudson, Hudson Bay Company. El gran negocio que empezó en el siglo XVIII y que duró en el siglo XIX era la peletería, es decir, las pieles de los animales, castores. En Europa todos los hombres se vestían con sombreros de castor. El famoso Benjamin Franklin usaba sombrero de castor. Y para las mujeres, pieles ya más elegantes como de sibelina, de nutria, de zorro plateado, en fin, un gran negocio. Donde evidentemente pues, los capitalistas explotaban a los cazadores y recolectores indios y mestizos. Riel tiene la memoria de su padre heroico que enfrentó al gigante, al coloso, que es la compañía. Muchacho inteligente, los sacerdotes deciden que va a ser sacerdote, que va a ser el primer sacerdote mestizo.
y lo mandan al seminario a Montreal cuando tenía apenas 12, 13 años. Y fue una ruptura muy dolorosa con su familia. Por cierto, no volvió a ver a su padre porque su padre murió joven de un infarto. Pero cuando Riel ya estaba terminando los estudios, cuando muere su padre, le provoca una gran crisis de depresión y también moral de que es el mayor, tiene que ayudar a la familia. Cuando regresa al Río Rojo en 1869, encuentra una situación de crisis porque acaba de fundarse Canadá, que fue una maniobra muy hábil de Inglaterra para que Estados Unidos no se apoderara de todo el oeste. Estados Unidos acaba de comprar Alaska a Rusia, al Imperio Ruso. Hay un grupo, un lobby, que quiere anexar, porque Alaska queda como una isla, Alaska separada de lo que hoy es Oregón, Washington. La alternativa es precisamente crear el Dominion de Canadá. Dominion significa que tiene la autonomía, tiene su gobierno, tiene su Congreso, pero sigue parte del imperio y reconoce la soberanía de la reina Victoria, que pronto va a ser imperatriz de las Indias. Eso significa que van a construir un ferrocarril transcontinental desde Montreal hasta Vancouver. Todo eso para unificar Canadá, impedir que Estados Unidos anexe los territorios del oeste, y se abre un frente de colonización. Con llegada de inmigrantes europeos, con la revolución industrial, con la navegación de vapor, ya no son unos miles de personas que cada año van a América, sino que son millones. Eso se traduce inmediatamente en una agresión contra los pueblos indios como los mestizos. Los indios no sedentarios, cazadores, recolectores, cazadores de bisonte, viven del bisonte, y los mestizos parte del tiempo son cazadores, pero son fundamentalmente agricultores sedentarios, con pueblos, parroquias, templos protestantes, iglesias católicas. Riel cae del cielo en ese momento, un hombre preparado que no solamente habla idiomas indígenas, sino habla francés, inglés y estudió latín, griego, algo de hebreo y derecho, que es lo más importante. Y muy interesado en la política, en Montreal se empapó y surge como líder natural de ese pueblo de trabajadores, de hombres libres, habituados a vivir en los inmensos espacios del noroeste, y llegan los agrimensores y llegan las compañías deslindadoras y les dicen, a ver, ¿cuáles sus títulos de propiedad? No tienen títulos de propiedad porque ellos llegaron un siglo antes que el Estado. Y esa es una lucha agraria que empieza. Y Louis Riel va a luchar primero todas las maneras legales posibles, y cuando se topa con la imposibilidad de dialogar con el gobierno de Ottawa, inventa un gobierno provisional y obliga a Canadá finalmente a negociar la creación de una provincia que va a ser Manitoba. Personalmente lo va a pagar muy caro porque a partir de ese momento, 1870, va a ser un hombre perseguido. Ha sido electo diputado local, diputado federal, en 4 ocasiones. Nunca pudo ocupar su curul porque había un mandado de arresto contra él, incluso habían puesto su cabeza a precio de $5,000 y finalmente tuvo que huir a Estados Unidos. Hay un episodio muy importante en ese momento. Los historiadores hasta la fecha discuten, no hay manera de concluir si Louis Riel fue realmente loco o si fue algo más complicado. Incluso alguno piensa que una ficción para escapar al arresto. Pasó prácticamente 2 años en un manicomio. El primer manicomio atroz, en condiciones espantosas, cadenas, camisa de fuerza. Felizmente no duró mucho. Y en el segundo manicomio, con gente mucho más comprensiva, nos ha dejado un resultado fabuloso de escritura. Alguien se dio cuenta que la escritura era un santo remedio para Riel, y Riel nos ha dejado una cantidad de textos. Es cuando él se autonombra profeta del Nuevo Mundo. Y les aseguro que esos manuscritos que han sido publicados, todo, Louis Riel es el único canadiense que ha tenido, no sé cómo llamarlo, el reconocimiento de publicar sus obras completas, claro que póstumas, en 5 tomos. Él escribía el 90% de sus textos en francés, un 10% en inglés, pero la edición es una edición bilingüe, un instrumento de trabajo para el historiador fabuloso. Cualquier pedacito de papel, una hojita, donde unos apuntes, los publicaron. Todas esas cosas que él dice escribir bajo el dictado del Espíritu Santo. Riel sale finalmente del manicomio y tiene una vida nueva en Estados Unidos. Llega a ser ciudadano norteamericano,
y se dedica a ayudar a los mestizos en Estados Unidos e intenta hacer de ellos, que son cazadores-recolectores, campesinos sedentarios, fundar pueblos, escuelas. Termina su estancia en Estados Unidos ya casado con una mujer mestiza también y con 2 hijos chicos. Termina como maestro de escuela primaria en una misión jesuita que reúne tanto niños mestizos como niños indios. Y llegamos así a la última etapa de su vida, a la tragedia. Después de la fundación de Manitoba, 15 años, que van de 1870 a 1884, llegó el ferrocarril, llegó el alambrado de púa, llegaron las deslindadoras, despojaron a los mestizos. El 80% de los mestizos del Río Rojo, pues se fueron en un éxodo casi bíblico, como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se fueron 1,000 kilómetros al oeste, hasta lo que hoy es Saskatchewan, Alberta, Prince Albert, Saskatoon, Calgary, y 15 años después el frente de colonización, el ferrocarril, los alcanza. Es un momento muy interesante porque hay colonos modernos recién llegados que son agricultores, hay mestizos de las 2 familias, anglófonos protestantes, francófonos católicos, y hay tribus de indios. Todos se sienten agredidos. Es un movimiento que unifica grupos muy diferentes. En su perplejidad y en su desesperación, alguien recuerda, acuérdense, en Manitoba hace 15 años Louis Riel nos sacó adelante. Y hay que buscar a Louis Riel, ¿dónde está? Pues uno dice, parece que está en Montana, en una misión jesuita. Vamos. Y por unanimidad la asamblea decide pedir la ayuda, la asesoría de Louis Riel. Y lo van a buscar y Louis Riel siente que es una misión, que es un deber al cual no puede escapar. Y va con su familia, va a Saskatchewan. Y Louis Riel intenta repetir la hazaña de 1870. Y finalmente se topa ahora con una terquedad mucho más absoluta porque Canadá se siente mucho más fuerte. Curiosamente es el mismo primer ministro que enfrentó Louis Riel 15 años antes. Es Sir John Macdonald, el fundador del Canadá moderno, que hasta hace muy poco era un héroe nacional con estatuas por todos lados, pero recientemente, digamos, con el redescubrimiento de las naciones primeras de los indios, el maltrato de los indios y de los mestizos, que Louis Riel fue condenado a muerte y colgado, y los indios encerrados en reservas, y luego sus niños arrancados de sus familias, encerrados en los terribles internados indigenistas. Y entonces hoy en día por todos lados tumban las estatuas de Sir John Macdonald, aunque todavía hay un billete de banco de Canadá de $10 que circula. Lo interesante es que hay como un duelo personal a lo largo de 15 años entre el joven líder mestizo, el padre fundador de Manitoba y de la nación mestiza, que hace unos años ha sido reconocida por el gobierno canadiense como una de las naciones primeras. Un hombre que le lleva 25 años y que pertenece a las grandes familias fundadoras de Canadá, al establishment, a los negocios y todo eso, ¿no? Exclama cuando condenan a Louis Riel a muerte y que hay apelaciones y que se mueve todo el Quebec a favor de Louis Riel, porque es francófono, porque es católico. Hay esa famosa frase que nunca le perdonaron los quebequenses: Louis Riel tiene que ser colgado aunque ladren todos los perros de Quebec. De cierta manera indirecta, Louis Riel engendró el separatismo de Quebec, el nacionalismo de Quebec. Este revisionismo del que estás hablando, de que está sufriendo la nación canadiense al poner en perspectiva a Sir John Macdonald y a Louis Riel, ¿qué impacto tiene? ¿Qué significa actualmente la figura de Louis Riel para el Canadá de hoy? Es un caso muy interesante porque cuando colgaron Louis Riel, era un franco-canadiense de Quebec, pero que muy joven había ido con sus padres a Estados Unidos y llegó a ser un alto funcionario en el gobierno norteamericano, incluso director del Buró de los Asuntos Indígenas, un hombre noble y que intentó salvar a Louis Riel. Y dicen, van a colgar a mi pobre amigo Louis Riel. No saben qué locura están haciendo, porque los nietos de los que lo cuelgan ahora le levantarán estatuas. Es exactamente lo que ha pasado. A partir de 1970, el público anglófono de Canadá, que es la mayoría de Canadá,
empezó a descubrir a Louis Riel. Y les puedo asegurar que hay un fenómeno muy interesante. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se publican unos pocos libros buenos sobre Louis Riel, todos en francés, todos por quebequenses. Y luego Quebec, quizá cuando descubre su nacionalismo, que hay el Frente de Liberación de Quebec, el PQ, el Partido Quebequense, referéndum para saber si se va a independizar o no, se olvida de Louis Riel. Porque efectivamente Louis Riel es falso. Louis Riel no es un nacionalista quebequense, es la nación mestiza del oeste de Canadá. Entonces, mientras Quebec hace su llamada Revolución Tranquila, que fue un fenómeno muy importante a partir de 1960, Quebec se olvida de Louis Riel. Y los anglófonos del centro, de Ottawa, de Toronto, de Manitoba y Saskatchewan, descubren a Louis Riel. De tal manera, y hay un diluvio de publicaciones, de obras de artes, de pinturas, de serie no televisiva, sino radiofónica. Incluso se escribió una ópera que se presentó en varias ocasiones, y estatuas de Louis Riel. El 90% de las publicaciones sobre Louis Riel, a partir de 1970 y hasta la fecha, son en inglés por los nietos o los bisnietos de los que colgaron a Louis Riel. Y en Manitoba, en Winnipeg, frente al Congreso, hay una estatua de Louis Riel y hay otras. Y se decidió que el tercer lunes de febrero de cada año es el día de Louis Riel. Entonces, Louis Riel hoy en día podemos decir que pues, se cumple su soy el profeta del nuevo mundo, porque hoy todos los grupos canadienses, por una razón u otra, pueden encontrar en Louis Riel su héroe, porque Louis Riel soñaba con un Canadá multinacional, multiétnico. Hay textos hermosísimos de él pocos días antes de que lo cuelguen, cuando escribe en la cárcel, donde se imagina un Canadá refugio de todas las naciones que no tienen Estado. Están los irlandeses, están los polacos, están todas las naciones del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Ruso, incluso prevé Canadá como un refugio para los judíos que no tienen su propio territorio. Eso explica por qué hoy en día, como lo dice Donald Sutherland, el gran actor canadiense, dice, yo desde chico, Louis Riel me ha acompañado. Y en este sentido, ¿cómo te ha acompañado a ti a lo largo de 50 años de investigación? Mencionas en tu prólogo que es un personaje que te ha acompañado a ti y que ha pasado a formar parte de la historia de tu hijo, ¿no? Que está realizando un Así es, nuestro hijo Matías, director de cine, tiene años de trabajar, ya ha escrito como 3 o 4 guiones, ahora está bastante adelantado su proyecto. Creo que se limitaría, por cuestión de dinero y de recursos, se limitaría a los 7 últimos días de Louis Riel en la cárcel antes de su muerte. En una época anterior pensaba con la posibilidad de lograr más dinero y entonces fuimos a ver locaciones en Saskatchewan, lugar de la última guerra. Es la única guerra de la historia de Canadá, la única guerra adentro de Canadá, que ocurrió en abril-mayo de 1885, cuando pues, un ejército de 8,000 soldados canadienses con oficiales británicos pues, fueron a derrotar unos 300 mestizos e indios que les costó trabajo ganar, pero que evidentemente ganaron, ¿no? ¿Cuál es el interés de Jan Meyer por este personaje, por rescatarlo hoy, ¿no? Entiendo que tú tuviste conocimiento de él cuando eras un joven. Sí, cuando terminaba mis estudios superiores en la Sorbona, en el último año, antes de empezar mi tesis de doctorado de la Cristiada, es cuando me topé por la primera vez con Louis Riel, porque teníamos como materia de estudio el Imperio Británico en el siglo XIX. Me atrajo, digamos, la dimensión romántica del personaje. Lo que me impactó fue precisamente esa última batalla. Él nunca tomó armas, nunca fue partidario de la violencia, pero en este caso era resistencia. Y entonces Louis Riel a caballo, con un crucifijo, muchachos de 12 años, hasta un anciano de 90 años, Moisés Ouellet, que muere y lo rematan a bayonetazo los soldados canadienses. Un puñado, unos como 70 indios de diversas tribus, Sioux, Lakota, Crees. El historiador inglés de la Cambridge History, en ese momento que estoy leyendo, en 1964, yo tenía 22 años, evoca los mestizos cantando el himno mestizo, que es el himno de bois brûlé, así los llamaban, madera quemada por ser morenos, ¿no? Es el himno de Pierre Falcon, y los tambores de guerra y los cantos de muerte de los indios que van a morir. Eso me impactó. Y después,
Bueno, cuando tuve que salir de México por razones un poco políticas, durante unos años no podía regresar a México, es cuando me metí a estudiar a Louis Riel. Cuando pude regresar a México, ahí lo dejé en el congelador, pero nunca lo olvidé. Periódicamente volví a trabajar. Hace ya casi 10 años, 8 años. Mi hijo fue a vivir a Canadá con su esposa de Quebec. Pues él decía, mi inspiración, mis raíces, mi terruño es México. ¿Qué puedo hacer en Canadá? Yo dije, bueno, acabas de hacer Los Últimos Cristeros, una película histórica, una historia de resistencia, terca hasta el final. Pues aquí tienes ese personaje. Entonces me dijo, bueno, tienes que asesorarme porque yo no sé nada. Y es cuando ya me metí a fondo y pude terminar la investigación y escribí ese libro. ¿Qué tipo de historia no es este libro sobre Louis Riel? No sé si vale la pena insistir en una famosa distinción que hizo nuestro presidente entre información y opinión. Yo creo que he juntado de la manera más honesta posible toda la información disponible sobre Louis Riel. Y incluso eso dio como resultado un manuscrito inicial de 900 cuartillas, que después, bueno, la editorial me dijo, te publicamos, nos interesa mucho, pero tienes que reducir. Bueno, ni modo, igual algún día lo subiré a la nube, porque, por ejemplo, hay un capítulo entero sobre el bisonte, que yo creo que vale la pena, y también capítulos sobre los indios, sobre Sitting Bull, que después de derrotar al séptimo de caballería, y ahí murió el general Custer, bueno, se refugió con su pueblo a Canadá durante años, y posiblemente encontró a Louis Riel. Bueno, todo eso no está en el libro. Entonces, información hay, pero obviamente opinión. Y lo que pasa es que yo no disimulo mi opinión. Cuando discuto, por ejemplo, el tema de la locura de Louis Riel, tengo una hipótesis que no contradice un eventual diagnóstico hoy en día de neurociencia, pero no tenemos los datos, porque la información de la época no los da. Y la otra interpretación, pero insisto, no se contradice. Pudo haber tenido un breakdown, una crisis realmente mental, pero al mismo tiempo, y ahí es donde evoco a Sitting Bull, que es otro profeta religioso, que lanzó el movimiento de Ghost Dances, el baile de los fantasmas, cuando los indios quedan encerrados en las reservas. Evocan a los bisontes muertos y evocan a sus antepasados muertos y bailan en redondo para hacerlos regresar, ¿no? Entonces, Louis Riel, yo creo que por su dimensión indígena, por su cultura mixta, donde están los elementos indígenas, los elementos católicos, sí puede ser un profeta inspirado. Y lo que tomamos como locura cuando él dice, todo lo que escribo es bajo el dictado del Espíritu Santo. Bueno, vamos a decir a los judíos o a los cristianos ortodoxos o católicos que Elías y Jeremías, Isaías y Ezequías, los profetas del Antiguo Testamento que escriben bajo el dictado de Dios, que hoy en día los vamos a encerrar en un manicomio. Entonces ahí yo propongo la idea de que la locura de Riel va más allá de la locura y que le permite precisamente acceder a esa dimensión de profeta del Nuevo Mundo y que tiene una misión que cumplir. Pero siempre intento decir al lector quién soy y de dónde estoy hablando. Y les digo, simpatizo con Louis Riel, pero hago un esfuerzo total para entender a Sir John Macdonald. Y menciono que Sir John pues tiene un destino melancólico con un hijo del primer matrimonio, enviudó, por eso se volvió a casar, ¿no? Un hijo que nunca atendió bien y de su segundo matrimonio una niña que nace mal y carga con eso. Y es un hombre que se refugia en el alcohol y que se emborracha. Y luego sufre una cosa terrible que se llama la enfermedad de la piedra, que son cálculos renales, que se desmaya en una sesión en el Parlamento y todo el mundo piensa que se va a morir. Intento entender y ser justo con Macdonald, pero al mismo tiempo no le perdono a Macdonald cuando dice Louis Riel shall hang may bark all the dogs of Quebec. Debe ser colgado aunque ladren todos los perros de Quebec. Entonces, cuando yo creo que el historiador tiene derecho a decir, perdón, señor lector, pero mi simpatía es por Gabriel Dumont y por Sitting Bull, no por Buffalo Bill. En este sentido, la construcción que tú haces del personaje, tu Louis Riel está plasmado en tu propio libro, ¿qué ejemplo le deja quizás a los jóvenes lectores o qué podríamos rescatar como de este personaje en la actualidad? En la actualidad, precisamente, Louis Riel es la resistencia en persona. Es un hombre que
al principio lo único que pide es la legalidad. En el mundo actual, hoy en día el pueblo ucraniano nos está dando ese ejemplo. El pueblo ucraniano no escogió la guerra, pero hoy en día está peleando. Y está peleando como los mestizos y los indios de Canadá en 1885, hasta la última trinchera, hasta el último cartucho. Entonces, el ejemplo de Luriel para los jóvenes y para los no tan jóvenes es que la resistencia es digna y es indispensable. Pues muchas gracias, Jan. Muchas gracias por tu libro. Todavía no termino de leerlo, es amplio. Muchas gracias por todo tu tiempo. A ustedes, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Suerte con la dirección de este país. Gracias, Jan. Hasta luego.